Señor, te ruego en esta noche por cada hermano que hará parte de este estudio, de la meditación de tu palabra. Pero hoy te ruego de manera especial por este tu servidor. Que hoy, Señor, con denuedo pueda presentar tu palabra con toda claridad, con toda fidelidad. Reconozco, Señor, que esta labor es imposible para el hombre, a menos que tu Santo Espíritu nos guíe para poder cumplir esta loable y hermosa misión. Me siento feliz de poder servir a tu obra, pero a la vez siento temor y temblor ante esta enorme responsabilidad. Pues es delante de Dios y delante de tu pueblo que hoy me encuentro. Y soy hombre torpe de labios, que necesita tu dirección y tu ayuda. Por favor, Señor, por bien de tu pueblo, que este tu servidor hoy pueda ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches a todos. Quiero aprovechar para agradecerles por participar de la asamblea que tuvimos el día viernes. Hoy ya enviamos los documentos, esperamos pronto podamos tener culminado este proceso de la personería jurídica. Estemos orando porque ahora viene algo mucho más importante y es todo lo concerniente a la membresía bíblica, que podamos pronto establecer esa membresía que creemos la Escritura presenta de forma clara y tangible. Estamos estudiando los días miércoles, por la gracia del Señor, el libro de Hechos. Ya tenemos también permiso para poder reunirnos de manera presencial, así que el próximo miércoles aquellas personas que estén interesadas en asistir, por favor nos lo hacen saber y esperamos puedan participar también de este tiempo de manera presencial. Estemos orando. Creo que el creyente tiene una responsabilidad claramente expuesta en la Escritura: orar por su nación, por sus gobernantes. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo complejo, y nuestro corazón descansa en un Dios soberano, pero es diligente con la responsabilidad que tenemos de clamar y rogar por nuestra nación y por nuestros gobernantes. Que este tiempo que el Señor haya dispuesto y ha dispuesto, no sabemos cuándo termine, no sabemos su extensión, pero sí creemos por su palabra en su propósito. Muchos incrédulos, necios, que insisten y persisten en vivir separados de Dios, se encontrarán con la justicia de un Dios santo, santo, santo. Aquellos creyentes que se encuentran adormecidos, distraídos en las cosas de este mundo, serán disciplinados por ese Dios justo, santo y amoroso, para ser avivados y para poder ser encaminados como el Señor así lo promete en su palabra. Esta también será una oportunidad para que muchos puedan escuchar el Evangelio y puedan creer para salvación. Así que estamos confiando en que el Señor está actuando como siempre lo ha hecho en toda la historia y como lo seguirá haciendo para bien de su pueblo, para que cada uno de los escogidos en cada generación sean añadidos al cuerpo como el Señor lo ordena. Vamos entonces a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y esta porción también es una porción bastante extensa que va del capítulo 10, versículo 1 hasta el 11, 18. Hoy vamos a leer del 1 al 48 y espero con la ayuda del Señor poder presentar los elementos centrales de esta sección. Esta porción nos va a narrar principalmente la situación práctica de la experiencia que tuvo Cornelio y que tuvo Pedro en una visión. Pero ¿qué implicación tiene este suceso? ¿Qué es lo que busca mostrarnos esta sección? Y por eso es extensa y muy importante. De hecho,
Hechos de los Apóstoles la traerá a colación en total 4 veces para mostrar lo que Dios está haciendo. Y no pierda de vista el hilo, esa línea melódica de todo lo que venimos exponiendo en este libro. Estamos hablando de una nueva humanidad, del pueblo de Dios, del reino de Dios extendiéndose tal y como el Señor lo prometió, viendo el cumplimiento de lo que sucedería gracias a la obra redentora perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio entonces, la extensión de este reino era necesario que siguiera. Primero en Jerusalén, luego se iría extendiendo y como lo hemos visto a través de la Escritura, sería avanzando fielmente por todos los rincones de la tierra. Vimos entonces cómo este evangelio operó en los judíos, cómo empezó a afectar a los samaritanos, un pueblo que era menospreciado por sus características históricas por los demás judíos. Han aparecido algunos episodios donde algunos gentiles de manera particular y digamos pequeña han creído y han sido añadidos al cuerpo de Cristo. Pero a partir del capítulo 10 vemos cómo empieza el evangelio a tener una repercusión muy importante sobre los gentiles, sobre todos los hombres que no nacieron en Israel, sobre todos los hombres que necesitan un Salvador llamado Jesucristo. Así que esta sección realmente ¿qué nos muestra? Un evangelio que no hace acepción de personas. Un evangelio que no hace acepción de personas. Y vamos a verlo a través de un judío y un gentil. Y cómo el Señor confirma una vez más que esa barrera que separaba a estos dos pueblos ya no existe. Y ahora no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo, una Israel espiritual compuesta por judíos y por gentiles de todos los rincones de la tierra. Pero para que esta misión siga avanzando bajo el servicio de aquellos apóstoles que el Señor comisionó, tendría que ser tratado también el corazón de un apóstol muy conocido para la iglesia y particularmente la iglesia de Jerusalén. Nadie más y nadie menos que Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que me acompañe en la lectura de esta sección y la analicemos hasta donde bien el tiempo me lo permita. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo
volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué hermosa porción, mis hermanos. Es bastante extensa, pero es muy importante tenerla completa en mente para comprender lo que sucedió. Si hiciéramos una estructura breve de esta sección, podríamos encontrar primero 2 visiones que reafirman un solo pueblo: la visión de Cornelio y la visión de Pedro. Un evangelio que salva a hombres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Un evangelio que no hace acepción de personas. Y por último,
cómo ahora los gentiles también son partícipes de la promesa que Dios hizo a Joel de que recibirían al Espíritu Santo, mostrando así que la iglesia del Señor Jesucristo está conformada por judíos que creen en Jesús y por gentiles que creen en Jesús, derribando la enemistad que existía en ambos pueblos. Teniendo en cuenta esta pequeña estructura, vamos a desarrollar algunos elementos de esta sección que son importantes para nuestra comprensión de lo que está pasando. ¿Cómo se llama el personaje a quien Pedro se va a dirigir posteriormente de manera presencial? Dice el texto que es Cornelio. Pero Cornelio tiene una característica particular, es un centurión que sirve a Roma. Y cuando hablamos de un centurión, estamos hablando de un hombre que tiene a su cargo aproximadamente 100 hombres. Pero este gentil, dice la Escritura, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este Cornelio era un hombre que había adoptado la fe monoteísta de los judíos. A pesar de ser parte de un pueblo romano y servir a los intereses de Roma, en el trasegar de su vida había adoptado las enseñanzas de los judíos y el Dios del cual ellos hablaban como verdadera. Pero este gentil no había adoptado toda la religión judía, pues veremos en el capítulo 11 que no se había circuncidado, razón por la cual no podía ser partícipe de los rituales propios de los judíos. Pero era un hombre que creía en el Dios de los judíos, era un hombre que daba generosamente a los judíos y era conocido por su testimonio y por su piedad, por su carácter moral y recto y por su alta vida de religiosidad. Tanto así que sus soldados eran conscientes de su devoción y de su testimonio, y uno de ellos también era devoto a Dios por causa del claro testimonio de su Señor. ¡Qué gran testimonio de piedad daba este hombre! Pero si este hombre era tan bueno, tan piadoso, ¿por qué necesitaba ser instruido por Pedro? Entonces, vemos dos visiones. La primera visión dice que un ángel se presenta ante Cornelio y le dice que se ha presentado en respuesta a las oraciones que presentó delante de Dios y gracias a su generosidad y amor para con su pueblo. Muchos podrían decir entonces en esta parte que debido a la buena conducta de Cornelio, Dios respondió su oración. No podemos sacar esa implicación. Lo que podemos decir es que Dios escuchó la oración de este hombre, pero la respondió según el carácter de un Dios santo. El texto no nos dice qué oró Cornelio, qué pidió Cornelio. Pero la respuesta y lo que sucederá más adelante con Pedro nos muestra que independientemente de los aspectos particulares de su oración, Dios respondió con lo que este hombre verdaderamente necesitaba: ser salvo mediante la fe en Jesucristo. Si este hombre necesitaba ser salvo, estoy entonces queriendo afirmar con ello que aunque tenía un carácter ejemplar, un testimonio piadoso y ejemplar, aunque era un hombre recto en conducta a los ojos de los hombres, todavía le faltaba lo más importante: creer en Jesucristo para salvación. Podemos ver entonces, mis queridos hermanos, que ni la religión ni un carácter moral son suficientes para que un hombre sea salvo. Se requiere la fe en Jesucristo. Este ángel entonces le dice que debe enviar por Simón Pedro. Y hay algo interesante en lo que sucede con Cornelio. Note que él dice inmediatamente: sí, Señor, y así lo hizo. No puso peros, inmediatamente actuó conforme a la solicitud que se le estaba haciendo.
En ese momento entonces, dice el texto que al día siguiente, mientras los hombres que envió Cornelio a buscar a Pedro, Pedro tuvo una visión. A Cornelio se le dice, envía por Simón, Pedro, que él te enseñará algo que necesitas escuchar. A Pedro en esa visión se le dan las instrucciones para hablar con Cornelio. Pero, ¿qué está sucediendo acá? Cornelio es un gentil, un romano, y ha recibido en una visión la instrucción de reunirse con un judío. ¿Es esto posible? Pues los gentiles y los judíos no podían estar juntos. Pues para los judíos esto era reprochable, pues los gentiles para ellos eran literalmente como perros, personas despreciables. Pero luego a Pedro entonces también se le pedirá algo que su mente inicialmente no logra comprender: compartir con un gentil. Y mientras está sucediendo esto, dice el texto que Pedro tuvo hambre, subió a orar y vio cómo descendía un lienzo que estaba atado de 4 puntas. Y en este habían cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Recordemos que en las leyes ceremoniales del pueblo judío se habían establecido animales puros y animales impuros. Y el texto nos está mostrando que en esta visión Pedro ve en un mismo espacio animales puros o impuros. Pero lo asombroso no es solo que los vio, sino que una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. ¿Recuerdan qué hizo Cornelio ante el mandato del ángel? Sí, Señor. Pero ¿qué dice Pedro? Entonces Pedro dijo: Señor, no. Pedro. El gentil que aún no había puesto su fe en Cristo obedeció rápida y diligentemente. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, con las credenciales de haber sido enseñado por el mismo Señor Jesucristo, pone un pero, es más, un no a la instrucción del Señor. Y dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Está mostrando con esto que es un judío radical en el cumplimiento de las instrucciones que habían sido dadas al pueblo de Israel con respecto a su manera de alimentarse. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Dice el versículo 15, volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué alimentos? ¿Qué está mostrando el Señor en esta visión? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía una dieta especial? Recordemos, mis hermanos, que cuando Dios escogió al pueblo de Israel, una de las cosas que determinó es que al establecer sus normas y sus preceptos, el pueblo de Israel sería diferente a las demás naciones. Aún su dieta era una evidencia de que ellos no eran como el resto de las naciones, y sus hábitos alimenticios mostraban que eran un pueblo distinto por mandato del Señor. Y eran cuidadosos de cumplir con celo estas leyes establecidas por Dios mismo. Pero ¿qué está sucediendo entonces en estas 2 visiones? El Señor está mostrando que ya no hay una barrera entre estos 2 pueblos y que estas leyes rituales, estas leyes ceremoniales han cumplido su propósito cuando apuntaban a Cristo. Ahora en Cristo se ha cumplido lo que estas cosas querían mostrar y ya no tienen ningún valor en la constitución de esta nueva nación conformada por personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Lo asombroso de esta sección es que Dios está mostrándole al gentil que ya no debe temer
poder interactuar con aquellos judíos que han creído en Cristo, pues la barrera que los separaba ha sido quitada. Y Pedro entendería que esa barrera que los separaba de los gentiles y que lo hacía sentir mejor, ya no tiene ningún asidero, pues ahora gentiles y judíos son iguales a los ojos de Dios. Y los dos tienen la misma necesidad, poner su fe en Cristo Jesús. Pedro estaba perplejo, no lograba entender, no veía la claridad de esta visión. ¿A qué se refiere el Señor con poder comer de estos animales considerados impuros? Pues el Señor lo dice: no llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces llegan los hombres, Pedro viaja con estos hombres. ¿Y qué sucede? Pedro llega a aquel lugar donde está Cornelio esperándolo en compañía de otros hombres. Mire el versículo 24. Entraron a Cesarea. Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio no solo estaba interesado en escuchar la verdad, sino que quería que muchos con él escucharan esa verdad que les sería enseñada. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hasta acá, ¿qué está sucediendo? El Señor envió un ángel a hablar con Cornelio y dio una visión también a Pedro. Vimos en primera medida que aunque Cornelio es un hombre recto en su proceder, piadoso en su conducta, generoso con el pueblo judío, le hacía falta algo. Y Dios, por misericordia, atiende su oración y va a dar respuesta a sus oraciones, dando a este hombre lo que necesita. Pero ¿recuerdan quién fue el mensajero? El ángel. Podríamos preguntarnos en este punto: ¿y por qué el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio? ¿No se hubiera evitado con esto tener que darle una visión a Pedro, tener que enviar hombres, tener que dar un largo camino, ganar tiempo? ¿Por qué el ángel no predica el evangelio a Cornelio? Pues mis hermanos, en ninguna parte de la Biblia vamos a ver a un ángel predicando el evangelio, pues el Señor estableció que serían su pueblo, sus siervos, hombres de carne y hueso, quienes enseñarían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La labor de la predicación del evangelio fue dada a los hombres, no a los ángeles. Por eso Pablo dice: maldito aún si los ángeles predicaran otro evangelio distinto al que les he predicado. Mis hermanos, la potestad de predicar el evangelio fue dada al pueblo de Dios, no a los ángeles. Cuando llega Pedro, Cornelio se postra para adorarlo. ¿Y Pedro qué hace? Trata su comprensión equivocada de quién es él. Pues recordemos que en el Imperio Romano y bajo toda la instrucción romana se le daba un valor equivocado al hombre. Pedro está tratando esa idea equivocada y le dice: levántate, pues no me adores a mí, el único que debe ser adorado es el Señor. Y qué interesante ver que Pedro haya establecido a quién se debe rendir de manera correcta la adoración. Pues ni él, siendo apóstol, tenía derecho ni mérito alguno para que un hombre se postrara delante de él. ¿No es entonces un error aquellos hombres que hoy permiten que otros hombres se arrodillen ante ellos para besar un anillo o para reconocerlos con una unción especial? Ningún hombre debe ser adorado, ni los ángeles permitieron ser adorados. El único que es digno de ser adorado es el Señor.
En ese punto entonces se levanta, él reconoce su humanidad, reconoce que es un hombre que ha sido comisionado para una función especial, pero es eso, un hombre. Y luego le dice algo a Cornelio, versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios, para seguir llevando el avance de su reino, está cambiando el corazón de su servidor. ¿Qué está cambiando? El nacionalismo judío que todavía seguía en la mente aún de su propio siervo. ¿De qué manera? Cuando el Señor dio la gran comisión y dijo que irían a todas las naciones, los relatos nos muestran que los judíos lo que entendieron en ese momento, los apóstoles judíos, es que debían ir a todo el mundo a predicarle a los judíos que estaban en los diferentes lugares del mundo. Ellos no lograban entender que esta comisión era también para los gentiles, para hombres que no eran parte del pueblo judío como nación. Porque para ellos era impuro estar con los judíos, con los gentiles. Mire lo que dice, lo consideraban inmundos. Pero Dios, ¿qué hizo en el corazón de Pedro? Tú ya no puedes hacer esta separación que antes existía. Pues yo he dado acceso a los gentiles a mi reino. Lo que tú has llamado inmundo durante toda tu vida, ahora yo lo he de purificar mediante Jesucristo. ¿Qué está sucediendo entonces acá? Lo que el apóstol Pedro también enseña una y otra vez en sus cartas. El reino de Dios ya no pertenece a una sola nacionalidad. El reino de Dios está conformado por hombres de toda lengua, de toda tribu y de toda generación, de toda nación. Hombres, mujeres, judíos, gentiles, ricos, pobres, doctos o indoctos, porque este evangelio no hace acepción de personas. Cornelio vuelve y explica lo que sucedió cuando Pedro le pregunta: ¿y por qué me haces venir? Cornelio le dice: estamos reunidos presentes para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire lo que está evidenciando este hombre. De verdad es un hombre que ha creído en Dios, que está esperando la instrucción del Señor. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Nota usted todo lo que tuvo que suceder para ser tratado el corazón de Pedro? Poder entender esta visión y el propósito de Dios. Es en este momento donde Pedro está entendiendo: ahora comprendo que la salvación no está supeditada solo a una Israel nacional. Es una Israel espiritual, y que lo que Dios ha purificado, nadie puede llamarlo inmundo. Mis hermanos, el Evangelio no hace acepción de personas, pues el Evangelio ha sido dado por Dios para salvar a pecadores de todo tipo y de toda calaña. No hace acepción de género, de condición económica, de nacionalidad. Pero es importante aclarar que este no hace acepción de personas no significa que es cómplice del pecado, porque esta afirmación en nuestro tiempo para muchos significa que Dios es tolerante con el pecado. Y mira, no importa que tú practiques este o este otro pecado. Dios no hace acepción de personas y Dios te acepta tal y como eres. Esto no es cierto. Dios no nos acepta tal y como somos. Dios nos toma a pesar de lo que somos, pero no nos deja como somos. Nos transforma. Nos limpia de nuestro pecado y de nuestra maldad.
Así que decir que Dios no hace acepción de personas no significa que Él es tolerante y pasivo con el pecado y se aguanta al hombre en una conducta pecaminosa. Lo que quiere decir esto en su contexto es que Dios no escoge a personas de una nación y de otra no, de un estrato social y de otro no, de un género sí y de otro no. El Evangelio salva a todo tipo de pecador, de todo tipo de naciones. Miren lo que sigue diciendo, 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Y qué empieza a suceder acá? Pedro, entendiendo que Dios ha quitado la barrera entre gentiles y judíos, discierne que ya no puede llamar inmundo a este hombre o impuro, sino que debe cumplir con la gran comisión que le fue entregada. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Y una vez se entiende esto, es lo que pasa a hacer. 36. Anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿De qué empieza a hablarle Pedro a Cornelio? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque este hombre tenía prácticas judías, era un hombre con un carácter recto y una vida piadosa en el término conductual, le faltaba lo más importante, conocer a Jesucristo para poder ser salvo. Por eso, mis hermanos, no podemos engañarnos con la conducta intachable de un hombre. Puede existir hombres con una conducta admirable, con un testimonio impecable, pero si no han puesto su fe en Cristo, les falta lo más importante, la vida eterna. Pues por obras o por conducta o por dar a los pobres, nadie se salvará. Es solo mediante la fe en Cristo. Pedro entonces pasa a enseñarle quién es Jesucristo para que este hombre pueda darse por enterado de que su vida no le ha dado la vida eterna. Porque ¿qué da la vida eterna? El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Y paz con quién? Pues aunque este hombre oraba, aunque este hombre era generoso, aún no había sido reconciliado con Dios. Esto nos muestra que Dios es misericordioso y escucha la oración. Pero no cambia la condición de este hombre que tenía que ser transformada. Era enemigo de Dios y necesitaba ser reconciliado por Jesucristo, porque es solo con Jesucristo que un hombre puede tener paz con Dios. No importa cuán bueno o recto seas a los ojos de los hombres, cuán religioso seas, si tu fe no está en Jesucristo, eres enemigo de Dios, no has sido reconciliado con Él y no estás gozando de la paz que solo Jesucristo puede dar. Dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Le está diciendo, yo sé que ustedes han escuchado de Jesús, de los milagros, de cómo fue dotado con el Espíritu Santo, apartado, escogido por el Espíritu Santo. ¿Cómo esto hizo bienes y sanando a quiénes? ¿Sanando de qué? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Le está mostrando a Cornelio la fuente de la verdadera libertad, el único que puede liberar a una persona de la opresión de Satanás, Cristo Jesús. Y acá queda retratada la mejor forma de liberar a un endemoniado. No es con aceite, no es con shows, no es con gritos. Es con Cristo Jesús, con la predicación del Evangelio,
pues éste tiene el poder para liberar a todo aquel que es oprimido por Satanás. Y así lo enseñó Jesús en su ministerio. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y miren lo que empieza a decir: a quien mataron colgándole en un madero. La muerte de Cristo. A este levantó Dios al tercer día, su resurrección, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro está predicando el evangelio a Cornelio. Bien estaba haciendo Cornelio al estar atento con sus amigos íntimos y sus familiares sobre lo que Pedro le enseñaría. Pues Pedro le está diciendo: Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Es el que libera a los que son oprimidos por Satanás. Es el único que puede reconciliar a un hombre con Dios y experimentar la verdadera paz de la reconciliación con Dios. Este murió, pero al tercer día resucitó, porque Dios lo levantó. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro lo está dirigiendo hacia donde está la vida eterna y la salvación, a creer en quién, en Cristo, de quien hablan los profetas. Porque todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál fue el mensaje más importante? El Evangelio. Dos visiones que mostraban cómo dos pueblos ya no serían enemigos, sino un solo pueblo. Ya no habría enemistad entre judíos y gentiles. Las leyes ceremoniales han quedado atrás, las leyes rituales han quedado atrás. Pero ese pueblo necesita poner su fe en el único Salvador que es Cristo. Y todo el que cree en Él es salvo, recibe perdón de pecados. ¿Y qué sucede en ese momento? Mientras predicaba el Evangelio. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban sorprendidos? Los judíos, porque ellos habían visto la profecía de Joel, que en aquel tiempo recibirían el Espíritu de Dios, pero ellos creían que esto era solo para judíos. Ahora están viendo asombrados que esta promesa no solo apuntaba a la Israel como nación, sino a la Israel espiritual. ¿Y cómo vino el Espíritu Santo a estos hombres? ¿Por un show? ¿Por la obra extraña de un hombre? ¿Por la predicación fiel del Evangelio? La forma, mis hermanos, de que el Espíritu Santo descienda con poder en una iglesia no es batiendo banderas, no es danzando de un lado para otro, es mediante la predicación fiel del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo desciende sobre una persona para traerle a vida. Es por el Evangelio, porque bien dijo Pablo, el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, primeramente los judíos, para todo el que cree. 46.
porque todos los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mis hermanos, es extensa esta sección, pero es muy puntual lo que nos quiere enseñar. El Señor ha quitado la división que existía entre los judíos y los gentiles. Hay un solo pueblo conformado por personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y hay unos aspectos tangibles que se hacen evidentes. Primero, debemos entender que ni la religiosidad ni una buena moral puede salvar a un hombre. Cornelio, aún teniendo una vida ejemplar y siendo generoso, necesitaba algo, lo más importante: a Jesucristo, creer en Él para salvación. No importa cuántas ayudas des, no importa cuántos mercados des, sin Cristo, eso no te servirá para nada. Pues lo que salva no son las obras, sino Cristo. No importa cuán intachable sea tu conducta, sin Cristo, la mejor de tus obras simplemente es un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Aprendemos en esta sección que el Evangelio no debe ser predicado ni será predicado por ángeles. Es predicado por el cuerpo de Cristo, por su iglesia, personas de carne y hueso. Y que la salvación viene mediante la predicación del Evangelio. Así el Señor lo estableció. Aprendemos también que el Señor responde la oración, pero conforme a su carácter santo. Y la mejor forma de obrar en favor de un hombre es dándole lo más valioso, su vida eterna. Y lo hace a través de los medios que Él mismo estableció, mediante la predicación del Evangelio. Un Evangelio que no hace acepción de personas. ¿Recuerdan? El Señor fue y buscó a Pablo. Ahora nos está mostrando que fue y buscó a Cornelio, un centurión, un gentil. ¿Por qué? ¿Acaso es más importante Pedro o Pablo que Cornelio o que Eneas o que Dorcas? No, mis hermanos, este evangelio no hace acepción de personas. Este evangelio ha sido puesto por Dios para salvar judíos y gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, doctos o indoctos. Pues todos tienen la misma necesidad: ser librados de la opresión de Satanás, ser reconciliados con Dios para gozar la paz de esta reconciliación, recibir el Espíritu Santo de Dios que viene solo mediante la predicación del Evangelio, poder creer en Cristo para ser salvos y recibir el perdón de los pecados. Pues no hay otra forma de que esto suceda. Y ven los elementos claros del Evangelio: la muerte de Cristo y su resurrección. Aquel que murió, pero aquel que fue levantado, aquel que tiene el poder de perdonar los pecados y dar vida eterna, aquel que libra al hombre de la opresión de Satanás. Ese es nuestro glorioso Señor Jesucristo. No hay ninguno como Él. No hay otro que tenga tal facultad y tal poder. No hay otro nombre en el que se pueda salvar un pecador, sea judío o sea gentil. Y mientras la predicación del Evangelio se hace de manera fiel, Dios enviará su Espíritu para salvación de muchos perdidos. ¿Qué bendición es esto? Pues gracias a este designio de Dios, nosotros, pecadores de una ciudad llamada Armenia, hoy tienen acceso
al Evangelio de Cristo y al perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el Señor quitó esa barrera. Y gracias a Dios fue así. Porque así como buscó a Pablo, a Cornelio, nos ha buscado a nosotros mediante el Evangelio. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Llénate de su glorioso Evangelio. Los hombres hacen acepción de personas. Nosotros tenemos la tendencia a llamar impuro lo que Dios ha llamado puro. Y nosotros no tenemos por qué hacer prejuicios sobre las personas que Dios no hace. Pero por favor, ten claro que este texto no dice que Dios te dejará como eres, que Dios está satisfecho con lo que eres. No quiere decir eso. Quiere decir que Él te toma a pesar de lo que eres, nos toma a pesar de lo que somos, pero cambia nuestro corazón de piedra en uno de carne. Nos reconcilia con Dios para que no seamos más sus enemigos. Nos da paz, nos libra de la opresión de Satanás. Él no desprecia a un pecador que viene humillado, pero jamás nos dejará iguales. Cuando el ladrón es salvo mediante el Evangelio, no robará más. Cuando el que practicaba la homosexualidad viene a Cristo, ya no practicará más la homosexualidad. Cuando el que mentía es traído a Cristo, ya no miente más, porque es hecha una nueva criatura. Dios no hace acepción de personas. No significa que trae al homosexual y lo deja como es, trae al ladrón y lo deja como es, trae al mentiroso, trae al adúltero, trae al fornicario y lo deja como es. No. Que Dios no hace acepción de personas significa que toma al ladrón, al mentiroso, al adúltero, al homosexual, de cualquier nación, de cualquier contexto económico, de cualquier cultura, y lo transforma, lo trae a vida, lo reconcilia mediante el Evangelio, mediante Jesucristo, el único camino al Padre. Qué precioso evangelio que no hace acepción de personas. Para un terrible pecador como tú y como yo, hay un gran Salvador, Jesucristo, quien murió y resucitó para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias porque estos viles gentiles fueron alcanzados gracias a que tú decretaste que esta salvación no quedaría solo para una nación, sino para personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Gracias por esas personas que colocaste para que nos hablaran de ti. Ahora entendemos por qué no fue un ángel, sino que era una persona de carne y hueso quien tenía que predicarnos. Pues esto implica que nosotros también tenemos la responsabilidad de predicar a muchos este precioso evangelio que salva. Perdónanos cuando despreciamos a aquellos a quienes tú les has dado también posibilidad de salvación. Perdónanos cuando nosotros ponemos estigmas que tú no pones. Y que prediquemos el evangelio a todos los hombres, sin importar lengua, tribu o nación, sin importar lo grande o lo pequeño de sus pecados a nuestros ojos. Gracias porque la barrera fue derribada.
Gracias porque ya no estamos sujetos a prácticas que en un momento diste de manera particular al pueblo de Israel. Y gracias, Jesús, por librarnos de la opresión de Satanás, de la esclavitud que teníamos y de reconciliarnos con Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches a todos mis hermanos, que el Señor nos guarde y podamos seguir viendo este precioso evangelio, este reino que se extiende por todos los rincones del mundo y cómo Dios trata el corazón de sus siervos, cómo tomó a Pablo y lo convirtió en un heraldo y cómo derribó en Pedro esa noción equivocada que tenía con respecto al pueblo de Israel, cómo lo humilló para que pudiera entender que este precioso evangelio ha sido dado para que se extienda por todo el mundo. Una feliz noche.